¿Se ve algo ahí ya? Todavía no. Sí, todavía no. Quiero verlo. ¿Se ve? No, no, se ve todo negro. No, no. Se ve. Y yo me sigo peleando como gustar. Hola, Mica, ¿cómo andamos? ¿Se ve algo? Ahí Nada. sí, ya sé. Sustancia blanca y gris. Es lo único. Bueno, vamos. Vamos a hacer una recapitulación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada, no, la otra, porque la otra la dejamos medianamente libre. Estuvimos viendo la estructura del tronco del encéfalo, ¿no? Habíamos definido al tronco del encéfalo como esa estructura que forma parte del sistema nervioso central, que está comprendida entre la médula espinal y el encéfalo, que es una estructura que ya se encuentra dentro del cráneo, del agujero occipital hacia arriba, apoyado sobre la lámina basilar del hueso occipital, y que tiene tres estructuras. Una que es el mesencéfalo, de cefálico caudal, de arriba hacia abajo, una que es el mesencéfalo, otro que es la protuberancia, y la otra que es el bulbo. El mesencéfalo se encuentra en relación con el diencéfalo, el bulbo con la médula espinal, y los límites son hacia abajo pedúnculos, hacia arriba los pedúnculos cerebrales y hacia abajo la decusación de las pirámides. Nosotros lo que hicimos la semana pasada fue ver toda la morfología externa de lo que es el tronco del encéfalo, ¿no? Cara anterior, cara posterior, vimos los principales relieves que podíamos notar y dijimos que esos principales, los relieves que forman parte del tronco del encéfalo que nosotros podíamos ver, correspondían a estructuras que se encuentran adentro y hacen alguna protusión o alguna depresión dentro de lo que es la estructura anatómica del tronco del encéfalo para poder describirlo y generan esas estructuras. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo es la estructura interna tanto del mesencéfalo, del protuberancia y bulbo en relación a lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Y nosotros vamos a ver un vistazo general de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, y nosotros sabemos que la sustancia blanca son esas fibras neuronales, los axones de las neuronas, y dependiendo si lo encontramos en el sistema nervioso central, ya sea en la médula, ya sea en el tronco del encéfalo o en el cerebro, forman haces de fibras, un conjunto de fibras que llevan una determinada información, y si lo encontramos en el sistema nervioso periférico, ese conjunto de fibras, ese conjunto de axones, forman lo que son los nervios. Bien, eso en cuanto a la sustancia blanca. A la sustancia gris tenemos dos elementos. Si lo encontramos dentro de lo que es el sistema nervioso central, lo encontramos como núcleos, o sea que es ese conjunto de cuerpos neuronales que se encuentran reunidos en una determinada ubicación y que codifican una información para una determinada función, ya sea sensitiva, ya sea motora, ya sea vegetativa o sensorial, como vamos a ver ahora. Y los cuerpos neuronales, o el acúmulo de cuerpos neuronales que se encuentra por fuera del sistema nervioso central, nosotros vimos un ejemplo, que fueron esos ganglios anexos a la raíz dorsal, que forman los ganglios. Nada que ver, lo recalco, nada que ver con los ganglios linfáticos. Uno corresponde al sistema nervioso y tienen estos acúmulos neuronales, y el otro forma parte de lo que es el sistema nervioso, el sistema inmunitario, ¿no? Los ganglios linfáticos
es el lugar donde se produce la maduración de los linfocitos T. Bien, perfecto. Bueno, entonces, esta sustancia gris y esta sustancia blanca nosotros la vamos a ir viendo en las diferentes estructuras como con diferentes colores más salientes, dependiendo, ya vamos a ir viendo otros ejemplos de sustancia gris y sustancia blanca. Fíjense, esto, para ubicarnos un poquito, todo este elemento es el tronco del encéfalo, acá tenemos el bulbo, la protuberancia bien saliente y el mesencéfalo, toda esta estructura es el diencéfalo con el tálamo ahí, ¿no? Todo esto es el telencéfalo o los hemisferios cerebrales. ¿Recuerdan cuando se producía el proceso de diferenciación? El cuerpo calloso, que es la sustancia blanca, fíjense, la corteza cerebral como está más oscura, y después acá en el cerebelo, por ejemplo, tenemos, ¿no?, sustancia blanca y sustancia, fíjense ahí, la sustancia blanca y la sustancia gris en los diferentes elementos. Se puede reconocer y se puede reconocer fácilmente. Bien. Ahora nosotros vamos a ver cómo se distribuye esa sustancia blanca dentro de lo que es el tronco del encéfalo. Y acá vamos a ver algunos cortes del tronco del encéfalo, pero esto es mucha imaginación, chicos, mucha imaginación porque es bien abstracto. Bueno, ¿cómo es la sustancia gris y la sustancia blanca dentro de lo que es el tronco del encéfalo? La sustancia gris vamos a tener núcleos propios al tronco del encéfalo que codifican una determinada información y tienen que ver principalmente con el equilibrio. Y vamos a tener núcleos de los pares craneales. Y ahora vamos a hacer un hincapié acá. Los núcleos de los pares craneales, recuerden, nosotros hasta ahora vimos los nervios raquídeos, ¿sí? ¿No? Que dijimos que son 31 pares, que tienen una raíz anterior, una raíz anterior motora, una raíz anterior motora, una raíz sensitiva posterior. A ver, un minutito. Una raíz anterior motora, una raíz posterior sensitiva, ¿no? En este caso, en el caso del tronco del encéfalo, en el tronco del encéfalo se encuentran el nacimiento de alguno de los pares craneales. Y vamos a ver cuáles son esos pares craneales que, como nosotros fuimos viendo en fisiología también, estos pares craneales llevan una determinada información. Entonces, lo que nosotros vamos a ir a buscar ahora es, de toda la morfología externa que vimos la semana pasada, vamos a ir a buscar núcleos propios que se encuentran dentro del tronco del encéfalo, en el bulbo, en la protuberancia o en el mesencéfalo, que tienen cuerpos neuronales que codifican una determinada información. Vamos a encontrar núcleos de los pares craneales específicos, algunos que vamos a encontrar en alguna de esas informaciones del mesencéfalo, de la protuberancia y bulbo, que llevan una determinada información por el nervio neumogástrico, el espinal, ya vamos a ver, y vamos a ver los haces, o sea, esas fibras de sustancia blanca que suben y bajan del tronco del encéfalo y que lo único que hacen es conectar al tronco del encéfalo con diferentes órganos o conectar diferentes partes del organismo con los núcleos que se encuentran dentro del tronco del encéfalo. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Entonces lo que nosotros vamos a ir a buscar ahora es estos núcleos propios o núcleos de los pares craneales. Vamos a ir viendo dónde se encuentran, cómo se llama el núcleo. Vamos a tratar de identificarlos un poco en el corte del tronco del encéfalo, como para tener una idea general de todas estas estructuras. ¿Bien? Recuerden que nosotros estamos tomando de base el capítulo del tórtora, que es muy escueto en relación a esto, y ustedes van incorporando más información con respecto a esto. A ver, esperen un minutito. Mira, bueno. Vamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Se va a hacer? No. Bueno, vamos. Vamos los núcleos propios que se encuentran en el tronco del encéfalo, y vamos a empezar de arriba hacia abajo, del mesencéfalo hacia la protuberancia. Recuerden, estos núcleos propios que nosotros vemos acá
no forman parte de los pares craneales, ¿sí? Vuelvo a reiterar, estos son acúmulos neuronales de cuerpos neuronales que codifican determinadas informaciones. ¿Bien? Esto es un corte del mesencéfalo, a la altura de, estos son los pedúnculos cerebrales, recuerden que se encuentran hacia la región anterior, hacia atrás tenemos el colículo o los tubérculos cuadrigémenos, recuerden que era uno superior y uno inferior, y dentro del mesencéfalo encontramos dos núcleos propios, uno que es el núcleo rojo, ¿sí? Y otro que es la sustancia negra o la sustancia negra, dependiendo los autores que ustedes. Los núcleos rojos son núcleos pares, ¿sí? Que lo que hacen es participar en la coordinación y el ajuste del movimiento. Por eso, estos núcleos propios, estos núcleos rojos, van a tener conexiones neuronales que van hacia la médula espinal, hacia el cerebro y hacia el cerebro. O sea que a partir desde el cerebro, desde el cerebelo y de la médula espinal, reciben sinapsis a estos núcleos, de estos núcleos salen fibras hacia esos órganos que se encargan de regular el movimiento. Nosotros vimos una vía, si recuerdan que es la vía piramidal, es la que se encarga de la ejecución motora. O sea que es la que le dice al músculo contraete y empieza a andar. Pero digo, el plan motor es mucho más complejo que la señal de contracción muscular para poder permitir el avance. ¿Por qué? Porque es más complejo. Porque hay un proceso en el inicio del movimiento, hay una orden de inicio, hay una orden de regulación, un músculo se tiene que contraer y otro músculo se tiene que relajar, como para poder facilitar el movimiento, y después tiene que haber una orden de finalización. Bueno, todos estos núcleos, ya lo vamos a ver cuando veamos el sistema, los núcleos de la base, participan en este tipo de movimiento. Entonces tenemos en el mesencéfalo los núcleos rojos y también tenemos la sustancia negra o sustancia negra, que es uno de esos núcleos de aspecto semilunar y que participan en la regulación del movimiento, que simplemente nosotros nos vamos quedando con. Bien, hasta acá. Entonces, vuelvo a reiterar, estos núcleos propios son núcleos específicos del tronco del encéfalo, en este caso del mesencéfalo, que no forman parte de los pares craneales, pero sí regulan el movimiento. Tanto el núcleo rojo es el núcleo rojo porque tiene sedimentos de hierro que le da esa coloración rojiza, por lo cual se visualiza mejor en un corte de mesencéfalo, y junto con estos que son semilunares participan en la regulación del movimiento. Y después tenemos, que no están en esa imagen, no se pueden ver en esa imagen, dentro del mesencéfalo, núcleos de los tubérculos cuadrigémenos, que, como vimos el otro día, participan en la vía visual y auditiva. Mica, esto ya se lo pasé para que no anoten y quieren, así están, se los acabo de pasar a WhatsApp la presentación, así la tienen ya. Entonces, los tubérculos cuadrigémenos, dijimos el otro día que participan en la vía auditiva y en la vía motora, que a través de los brazos conjuntivales se relacionan con los tubérculos, los cuerpos del tálamo, y lo que hacen es participar en los reflejos auditivos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo giro la cabeza automáticamente, cuando escuché un ruido a la derecha, una frenada de auto, un ruido fuerte o algo que me llama la atención, ya sea visual o auditivo, vieron que uno automáticamente gira todo, ¿no? Esto es un reflejo que lo que me hace es las conexiones neuronales, es percibir el estímulo y a través de las conexiones que hay dentro de todo el sistema nervioso, me permite a mí girar el cuerpo a través de un estímulo visual o a través de un estímulo auditivo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, tenemos dentro del mesencéfalo los núcleos de los tubérculos cuadrigémenos que no se pueden ver en esa imagen anterior, solamente vimos lo que tenía que ver con el núcleo rojo y el núcleo vestibular. En la protuberancia, que es esa parte más dilatada que tiene el tronco del encéfalo, situado por debajo del mesencéfalo y por encima del bulbo, lo que nosotros vamos a ver son los núcleos del puente de Baroglio, que también tienen conexiones con los demás órganos
a partir de lo que es el cerebelo, médula y parte superior, oído y cerebro, para la coordinación y el control de los movimientos. ¿Se recuerdan los núcleos del puente? Cuando la vía piramidal, vieron que ahí estamos empezando como a atar cabos ya, ¿eh? La vía piramidal, cuando pasaba del mesencéfalo a la protuberancia, se disgregaba, ¿recuerdan? Se abría en ACE. ¿Por qué? Porque atraviesa los núcleos los núcleos del puente. Vamos a ver el video. A ver, hay otra imagen más adelante. Acá. Bueno, fíjense, esto es un corte de la protuberancia, ¿no? Fíjense, estos son los núcleos del puente, ¿sí? Esos núcleos del puente, por intermedio de estos va la vía piramidal, ¿sí? Como si hubiese pasado por un colador, ¿no? Como no atraviesan los núcleos del puente, los haces piramidales, ¿no? Fíjense, los haces piramidales son los que se encuentran dentro de esa estructura. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No. Sí. Y vamos a ver los núcleos propios del bulbo raquídeo. Este es un corte del bulbo raquídeo. Y acá, por ahí podemos empezar a ver elementos que nos pueden llegar a resultar conocidos. Los fascículos piramidales, ¿no? Que es esta vía piramidal que se termina deposando en un 90 o en un 80 y 20, que formaban parte de la pirámide vulvar. Recuerdan la vez pasada que vimos. Este es el surco medio. Y hacia acá tenemos esta estructura, esta protrusión que hacen estos núcleos, que son los núcleos de las olivas vulvares, acá. Este núcleo que es el núcleo olivar, el núcleo olivar también acá. Y estos núcleos olivares también participan de la regulación del movimiento, del ajuste del movimiento. Y vuelvo a reiterar esto: el movimiento no es solamente la acción motora de poder realizar el movimiento, sino la coordinación que existe entre los diferentes cerebros. ¿Listo? Eso es en cuanto a los núcleos propios que se encuentran en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el... Vamos a ver la sustancia blanca que se encuentra en estos lugares. Y la sustancia blanca, como toda sustancia blanca, tiene la función de relacionar, en este caso, toda la información con del tronco del encéfalo, o se va hacia la médula espinal, o del tronco del encéfalo la información se va hacia el cerebelo, o la información se va hacia el cerebro. Entonces lo que se encarga de hacer esta sustancia blanca es la interrelación entre estos elementos para poder facilitar la ejecución de cualquier plan, ya sea sensitivo, ya sea motor, o ya sea vegetativo, en relación a la información que vaya teniendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada seguro? ¿Nada? No. Bueno, y ahí están descritos las fibras que vamos a encontrar dentro de lo que es ya sea el mesencéfalo o la protuberancia y bulbo. Primero, el haz piramidal, recuerden que es el haz motor, el que viene descendiendo de la corteza cerebral, ya sea motora, con algunos haces sensitivos que descendían por el brazo anterior de la cápsula interna, recuerdan, entraba al mesencéfalo por los brazos, por los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y llegaba a la vía motora. Un elemento nuevo que no conocíamos hasta ahora es esto, la cinta de riel media. ¿Qué es la cinta de riel media? Nada más ni nada menos que las fibras o los haces gracílico uniforme. ¿Recuerdan la sensibilidad profunda discriminativa consciente? Eso que yo podía discriminar entre dos puntos de una sensibilidad específica, no burda. Bueno, eso forman tanto que lo encontrábamos. La vía tenía su segunda neurona en los núcleos de Bollywood, gracílico uniforme, que se encuentran en el bulbo raquídeo. Bueno, las fibras
dentro del tronco del encéfalo forman esta cinta de riel. Tenemos el haz espinotalámico, que algunos lo asocian con la cinta de riel anterior. El haz rubroespinal, recuerdan, esto es importante, fíjense rubro, porque las fibras nacen en el núcleo rojo y se dirigen hacia la médula espinal y tienen que ver con la regulación del equilibrio. Y los haces cerebelosos que vienen desde la periferia, desde los órganos tendinosos de Golgi o algún otro órgano, o el uso neuromuscular que se encuentra en el músculo de las articulaciones y lleva información sobre el tono muscular y la postura al cerebelo para que el cerebelo la mira, ¿no? Estas son las fibras que nosotros podemos encontrar. Y si vemos, intentamos ver acá, este es un corte de mesencéfalo, toda esta parte, acá tenemos, por ejemplo, las fibras, los haces piramidales en este caso, acá encontramos, fíjense, el lemnisco medio, o sea que son estos haces de azul uniforme, el lemnisco lateral en esta parte, hacia la parte posterior, ahí es donde van encontrando las diferentes estructuras. Nadie les va a pedir que en un corte puedan visualizarlo, sino saber dónde podemos llegar a encontrar. Bien, entonces las mismas fibras las vamos a ir encontrando en los diferentes segmentos porque recuerden, el tronco del encéfalo es ese lugar de puente, ¿no? Que permite el pasaje de la información desde el cerebro hacia la médula espinal, desde la médula espinal hacia el cerebro y desde el cerebelo hacia los diferentes órganos. Bueno, vamos con pares craneales y los orígenes reales y el origen aparente. Yo les había marcado cuál es el origen real y cuál es el origen aparente de un par craneal. Y vamos a hablar un poquito de los pares craneales. ¿Quién me puede decir algo de los pares craneales? A ver, así no hago un monólogo. ¿Quién me cuenta algo? Son 12 pares. Estos pares craneales pueden ser sensitivos, pueden ser motores, pueden ser mixtos. Tienen un componente importante que es un componente vegetativo, o sea, parasimpático, que le permite al nervio que contenga ese tipo de neuronas vegetativas llevar una información que tiene que ver con la vía parasimpática. Recuerden que lo simpático se encuentra en la médula espinal, ¿no? A partir de las astas laterales, algo vimos cuando vimos aparato digestivo en fisio, ¿no? Entonces, lo parasimpático lo tenemos en tronco del encéfalo y en la parte sacra de la médula, y todo lo que es simpático lo encontramos en la región dorso lumbar de la. Entonces, los nervios craneales son 12 pares de nervios. Acá tenemos el primer par, que es el olfatorio o el nervio olfatorio o olfativo, es el primer par. El segundo par es este elemento, que es el nervio óptico. Acá tenemos el quiasma óptico, la cintilla óptica, y acá para adelante estarían los dos nervios ópticos. El tercer par craneal, o el motor ocular común, el que viene posterior, de la región posterior, es el cuarto par craneal o patético. Después, sobre la cara anterior de la protuberancia, tenemos el quinto par craneal o trigémino. Y después, en el surco bulbo protuberancial, recuerdan que era estos eran, vamos a recordar acá, los pedúnculos cerebrales, y en la fosa interpeduncular teníamos el nacimiento del tercer par craneal. Y en el surco bulbo protuberancial tenemos el nacimiento del sexto, del séptimo y del octavo par craneal, o sea, del motor ocular externo, facial y vestíbulo coclear. En el surco retro, esto es las pirámides vulvares, que es los haces piramidales. Tenemos la oliva vulvar, que es esa protrusión que hace el núcleo olivar propio del bulbo, que tiene que ver con la regulación del equilibrio. Posterior a la oliva vulvar tenemos el origen aparente
del noveno, décimo y onceavo, y en el surco preolivar el nacimiento del doceavo par craneal. Todos estos nervios tienen una región a la cual inervan que nosotros vamos a ver. ¿Por qué yo hablo de origen real y origen aparente? Por lo siguiente. Fíjense. A ver. Fíjense, esto es un corte del mesencéfalo. Este es el cuarto par craneal. Este es el origen aparente del par craneal. Y este es el origen real. ¿Cuál es el origen real? El origen real es el núcleo que se encuentra en el mesencéfalo, en la protuberancia del bulbo, que le da origen. O sea, es ese cuerpo neuronal que le da origen al nervio. Y el origen aparente es el lugar donde se los ve salir. Si yo tengo que marcar el origen aparente de un par craneal, voy a decir, el origen real se encuentra en los núcleos de ese par que se encuentran en la protuberancia o en el mesencéfalo o en el bulbo, y el origen aparente se encuentra ubicado en el surco bulbo protuberancial, preespinal, retroespinal, en la fosa interpeduncular. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta acá es lo siguiente. Profe, el origen es como más interno. El real. El real. El real es el interno. Sí, sí. Dentro de los núcleos de sustancia gris que le da origen dentro del mesencéfalo, de la protuberancia y el bulbo. Claro. Y si nosotros deberíamos hacer un corte transversal de un determinado órgano para ir a buscar esos núcleos. Que es muy difícil de hacer eso. Ver, claro, pero hay dibujos, hay todos esquemas que localizan a los orígenes reales. Y el origen aparente, si yo tengo una morfología externa del tronco del encéfalo, marco, por ejemplo, acá, yo digo, bueno, por ejemplo, el tercer par craneal, que es el motor ocular común, tiene origen aparente en la fosa interpeduncular del mesencéfalo, por ejemplo, ¿no? Sí. Si yo digo cuál es el origen aparente, el hipogloso mayor se encuentra en el surco preolivar del bulbo raquídeo. Entonces vuelvo a marcar. Nosotros tenemos el origen aparente de los que corresponden al tronco del encéfalo. ¿Bien? Tenemos el origen aparente del tercer par craneal, del cuarto, que es posterior, y se viene hacia la región anterior, que es el patético o troquial, el quinto par craneal, que es el trigémino, en protuberancia, y en el bulbo surco protuberancial, que separa la protuberancia del bulbo, tengo el sexto, el séptimo y el octavo par craneal. En el surco retroolivar tengo el octavo, el noveno, el décimo y el onceavo con su componente vulvar y medular. En el surco preolivar, el hipogloso. ¿Bien? Bueno, pero vamos acá. Bueno, vamos a ver cómo son esos componentes, esos núcleos de los pares craneales. Como yo les dije, nosotros tenemos pares craneales sensitivos, motores o mixtos, ya sea que tengan los dos componentes, porque tienen núcleos. Los pares craneales pueden tener núcleos motores, en caso de que sea motor o mixto, y la fibra es eferente, o sea que se origina en el cuerpo del núcleo que se encuentra en alguna parte del tronco del encéfalo y envía fibras hacia el órgano que va a inervar. Tenemos núcleos sensitivos, que son fibras aferentes, o sea que llegan de algún órgano y llevan información al núcleo ese para ser procesada. Y después tenemos núcleos parasimpáticos, que son fibras vegetativas que se originan y le permiten a estos órganos tener una doble función, ¿no? Ya sea motor sensitiva y parasimpática. ¿Dudas hasta acá? No. Lo que nosotros vamos a ver ahora es el origen real, ya sea motor, ya sea sensitivo o vegetativo, de los pares craneales que se originan dentro del tronco del encéfalo
en esas determinadas regiones. Son 7 núcleos motores con su origen real, ¿bien? Los que nosotros vamos a salir a ubicar. Y fíjense, en el mesencéfalo nosotros encontramos el núcleo motor del nervio motor ocular común, que es el tercer par craneal, que se encarga de la inervación de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Saben cuáles son los músculos intrínsecos? El globo ocular, yo lo puse una imagen ahora, después cualquier cosa lo volvemos a ver. Fíjense que puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Ese movimiento se lo da porque tiene músculos, un recto superior, un recto inferior, un recto externo y un recto interno, ¿sí? Que le permite el movimiento, a ver si yo estoy jugando con... Tiene un músculo arriba, un músculo abajo. Vamos a poner. ¿Ven esto? Sí. A ver si se ve ahí. Ahí. Tengo un músculo que va por arriba, que es el recto superior, el recto externo, el recto interno, el recto inferior y un músculo que se llama oblicuo. Lo que va a hacer este par craneal es inervar algunos de los músculos intrínsecos del ojo. Menos el oblicuo, menos el músculo oblicuo, que lo inerva el nervio patético. Y el recto externo. Entonces, el motor ocular común, el tercer par, tiene dentro del mesencéfalo los núcleos motores que inervan a los músculos extrínsecos del ojo menos al oblicuo. ¿Bien? Y también dentro del mesencéfalo encontramos los núcleos del cuarto par craneal que se encarga de inervar al músculo oblicuo del ojo. ¿Dudas hasta acá? No. No me maten, es pura memoria de esto, ¿eh? No, profe. Vamos. Vamos en la protuberancia. En la protuberancia encontramos núcleos motores. ¿Para quién? Para el quinto par craneal, que es el trigémino. El trigémino inerva a los músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Macetero, pterigodio externo y pterigodio interno. El macetero es el principal músculo que va por fuera y los dos pterigoides externos e internos van desde las apófisis pterigoides hacia el maxilar inferior y se encargan de abrir y cerrar el maxilar superior sobre el maxilar inferior. O sea que los nervios que vienen del trigémino, que se encarga de la inervación motora, se encuentra el núcleo, las fibras que piensan esa masticación se encuentran dentro de lo que es el componente del trigémino, el quinto par craneal. Dentro de la protuberancia encontramos al músculo, el núcleo motor del núcleo motor ocular externo, del sexto par craneal, que inerva al recto interno de los músculos del ojo, y el núcleo motor del nervio facial, que inerva los músculos de la mímica. Los músculos de la mímica es el auricular de los labios, el cigomático mayor, cigomático menor, el buccinador, ¿no? Todos los músculos que se insertan en los huesos del cráneo, pero en la piel. Todos esos están inervados por el facial. ¿Estamos hasta acá? Bien. En bulbo encontramos el núcleo del hipogloso mayor, que es motor y inerva los músculos de la lengua, y tenemos un núcleo que se llama núcleo ambiguo, que concentra el par craneal 9, 10 y 11, inerva la musculatura del paladar, de la faringe y de la laringe. Entonces ya acá tenemos un elemento importante porque estos músculos son los que se encargan de la deglución, ¿no? Ahí se encuentra el centro de la deglución dentro de lo que es el bulbo raquídeo. ¿Estamos? Bien. Vamos con los nervios sensitivos, ¿no? ¿Cuáles son los componentes sensitivos que encontramos dentro
de los pares craneales. Y acá vamos a hacer otra diferencia, no vamos a ir órgano por órgano, sino vamos a ver los núcleos. Encontramos los núcleos del trigémino, ¿sí? Que tiene núcleos en el mesencéfalo, en la protuberancia del bulbo, son sensitivos, y que se encargan de esto, de la sensibilidad profunda de la cara, la termoalgésica, o sea, que se encargan de medir la sensibilidad táctil discriminativa, la sensibilidad burda y temperatura, calor y frío en la cara. Hay personas que tienen una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino, no sé si lo escucharon hablar, que el nervio trigémino manda descargas constantes y es un dolor horrible que se le genera a las personas en todo lo que es la cara, ¿no? Por producto de este tipo de descargas eléctricas a partir de esto. Entonces, de los 4 núcleos sensitivos del tronco del encéfalo, uno corresponde, que se encuentra en el mesencéfalo, en la protuberancia del bulbo, los núcleos del encéfalo. Los del octavo par, que son los núcleos vestibulares y cocleares, los podemos encontrar en protuberancia y bulbo y participan, tienen una regulación que tiene que ver con la audición y con el equilibrio, con el tono, con el mantenimiento del tono muscular, de mantener el equilibrio y la postura, y en relación con el conducto auditivo y la vía auditiva. Y después tenemos el núcleo del tracto solitario, que contiene núcleos de pares craneales del séptimo, del noveno y del décimo, que se encuentran también en protuberancia y bulbo y reciben información de procesos, fíjense, cardiorrespiratorios, gastrointestinales y del gusto, que son los elementos que nos van subiendo información de lo que pasa a nivel cardíaco, de lo que pasa a nivel respiratorio o gastrointestinal, que nosotros ya lo vimos, ¿no? Qué pasaba con el glosofaríngeo, qué pasaba con el neumogástrico, en las diferentes zonas. Recuerden cuando se distendía la pared del esófago, cuando se distendía la pared del estómago, y así consecutivamente. Vamos con los núcleos vegetativos de esos órganos, y tenemos en el mesencéfalo un núcleo vegetativo que corresponde al tercer par craneal, que es el motor ocular común, y está relacionado con el núcleo fotomotor, y regula el reflejo del iris, ¿no? La vasoconstricción o la vasodilatación. Saben que ante un estímulo luminoso el iris se contrae o se relaja para permitir regular el caudal de luz que ingresa al interior del ojo para medir. Entonces eso tiene que ver con un reflejo y un nervio y un núcleo vegetativo de fibras parasimpáticas, que lo que me regula es el reflejo fotoconstrictor. En la protuberancia encontramos un núcleo que se llama núcleo salival superior, que corresponde al séptimo par craneal. Y fíjense, no, esto está mal acá. Tiene que ver, copié la diapositiva y me olvidé de copiar lo que viene acá. Este núcleo tiene que ver con el séptimo par craneal y se encarga de la regulación de lo que es la secreción glandular en la cara. Esto ahora después lo corrijo y se lo vuelvo a mandar, que no lo tomen como certero porque no está bien. Tiene que ver con todo lo que es la irrigación sensitiva de la cara en cuanto a la secreción salivar. Fíjense, tenemos también del séptimo par craneal en la protuberancia el núcleo lácrimo-muconasal, que se encarga de la secreción de la glándula salival, sublingual, submaxilar, lagrimal y de la mucosa nasal, pero todo esto, vuelvo a decir, inconsciente, parasimpáticamente. O sea, ante un reflejo parasimpático se produce la secreción de este tipo de glándulas. Y en el bulbo encontramos el núcleo salival inferior del glosofaríngeo, que regula la regulación de la parótida, principalmente ante el olor del alimento, todo lo que nosotros vimos, ¿no? El olor del alimento, o
o al pensar en el alimento se producen descargas parasimpáticas en la glándula y la glándula empieza a segregar saliva. Y después, uno de los más importantes es el núcleo dorsal del vago, del décimo par craneal, que recibe información del tórax, abdomen, o sea, del esófago, estómago, corazón, tráquea y bronquios, y regula la frecuencia cardíaca, la motilidad, el gasto intestinal, todo lo que vimos después de la cascada, una vez que se produce la deglución, o sea, el proceso de deglución se encuentra acá y la secreción bronquial acá. Y vamos a parar por acá porque lo que estoy matando. Bien. Y la semana que viene vemos formación reticular. Entonces, no sé si puedo prender la cámara y no se interferencia. Ahora corrijo la transparencia que me quedó mal ahí, chicos, para que lo tengan bien. Así que ahora borro el PowerPoint y lo vuelvo a copiar en un ratito. ¿Dudas con esto? No. Nada, profe. es pura memoria esto, ¿no? Esa es mi duda, ¿cómo me voy a acordar? Nada. Relacionando, porque nosotros ahora vieron que yo fui haciendo como pequeñas relaciones que son importantes, porque las fibras, todo lo que sube o baja tiene relación con algo que ya vimos en la médula espinal o que nos queda por ver dentro de lo que es cerebro o cerebelo. O sea que ya vamos a ir buscando comunicación entre los diferentes elementos. Lo importante es que ustedes medianamente vayan teniendo noción de todo como para poder ir atando cabos ustedes también y que no quede atomizado todo y separado todo para poder definir. Entonces, nosotros vimos ya toda morfología externa del tronco del encéfalo y morfología interna. Si quieren, la semana que viene podemos hacer un mix entre las dos y volver a ver tanto la macroscopía como la parte interna del tronco del encéfalo, así ya nos queda todo cerradito. Igual tendríamos que avanzar un poquito con la investigación de lo del COVID. ¿Listo? ¿Dudas? No. ¿Nada? Bueno, cualquier cosa me escriben y nos vemos el miércoles en FISI. ¿Sí? Bueno. Ahora les vuelvo a compartir la presentación, chiquitos. Bueno. Les mando un beso. Chao. Nos vemos. Chao. Seguir mejorándote.